Buenas tardes, hermanos. Este momento que Dios nos ha permitido para estar en casa y que es un mandato el cual dice quédate en casa. Es un mandato humano, pero es muy importante. Y como dice quédate en casa, este día vamos a hablar del hogar. ¿Y qué es el hogar? Vamos a preguntarle, a pedir permiso a Dios para que nos permita entender el mensaje realmente. ¿Qué es el hogar? ¿Qué significa la palabra hogar? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu dulce nombre. Gracias, mi Dios, porque nos permites reconocer que bajo tu abrigo, mi Dios, estamos felices. Sabemos que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Sabemos, mi Dios, cuán grande eres tú, no que tantos problemas hay. Mi Dios, si estamos tomados de tu mano, tú llevarás el control de todo. Bendícenos hoy, te lo rogamos, Padre, pidiendo el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hablábamos de qué es el hogar. Pues hoy tenemos ese recuerdo, quédate en casa. Es una bendición quedarse en casa para poder alabar y glorificar el nombre de Dios con ese pequeño redil que Dios nos ha prestado, con ese grupo de familia. ¿Qué es la familia? ¿Qué significa la palabra familia? ¿O qué es el hogar? Hoy vamos a hablar acerca del hogar. Busquemos y busquen en su Biblia, en la Sagrada Palabra de Dios, el libro de Proverbios, en su capítulo 4 y su verso 23. Y dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Del corazón mana la vida. Un ser humano sin corazón no tiene vida. No se puede vivir sin corazón. Bueno, la ciencia ha avanzado mucho porque Dios se lo ha permitido. Y sí se puede poner un aparatito que le llaman marcapaso. Conocí un médico muy distinguido que tardó 42 años con marcapaso. Entonces sí se puede sustituir. Pero Dios te hizo a ti y me hizo a mí, a su imagen y semejanza, completos, sin un metal adentro, sino todo de carne, moldeable. Nosotros por desobediencia hemos convertido ese corazón de piedra y duro. Pero la palabra dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él sale todo lo bueno y lo malo. Usémoslo para las cosas buenas, no para las cosas malas. Porque de él mana la vida. ¿Por qué? ¿Por qué de él mana la vida? Nos dice, sin corazón no habría vida. Con corazón sí hay vida. ¿Y qué es el hogar? ¿Qué es la familia? Hoy vamos a aprender acerca de la palabra de Dios en el libro, en alguno de los libros del Espíritu de Profecía. Pero sin antes vamos a leer el libro de Lucas. En el libro de Lucas nos habla de la vida de Jesús. Jesús no nació un hombre de 30 años. Jesús no nació un hombre de 15. Jesús nació un bebé igual que todos.
solo que con un poder santo, sin pecado. ¿Pero dónde nació Jesús? En un hogar. En un hogar. Hogar donde el Señor Jesús creció, por cuanto Él nos ha dejado un ministerio. Dios nos ha dado ministerios diferentes. Y hoy hablaremos del ministerio del hogar. ¿Qué significa la palabra hogar? Hogar lo conforma papá, mamá e hijos. El padre, la madre y los hijos. Pero ¿qué significa esa palabra hijos? Esos hijos es la pequeña Grey que Dios te ha prestado a ti y a mí. Esos hijos es ese pequeño remanente inicial donde se debe enseñar la educación bíblica en primer lugar. Y luego el resto. ¿Cómo actúan nuestros hijos hoy en día? Tendrán que reflejar la educación que se ha dado en el hogar. La primera escuela es el hogar. ¿Acaso no los papás le enseñan las primeras palabras al niño? Sí, y las primeras letras las enseñan en la escuela, donde hay un segundo padre o madre. El segundo hogar, la escuela, donde le dan esa educación académica, donde le dan esa educación, pero es un seguimiento de la educación que usted le ha dado a su hijo o a su hija en el hogar. ¿Qué hacen nuestros hijos adentro del hogar o afuera del hogar? Depende de usted y de mí. Depende de nosotros saber cómo los estamos educando. ¿Qué hacen nuestros hijos? ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque nuestro Señor Jesús fue niño. Y en muchos hogares dicen los padres, no, porque él o ella es la primera hija, yo la tengo que consentir. No porque él es el último hijo, es el más pequeño, si quiere lo hace y si no, no. No, porque ellos se van a hacer sus mandados, tienen sus amigos. Y si yo les evito, se enojan conmigo porque dicen que yo estoy grande y ellos son jóvenes. ¿Acaso el Señor Jesús nació grande? ¿Acaso el Señor Jesús no fue niño? Y ejemplo Él nos ha dado, y así dice su mensaje, porque ejemplo os he dado para que así como yo soy, vosotros también seáis. El Señor Jesús ayudaba en el hogar. El Señor Jesús era un niño servicial en todo. Recuerdo una historia infantil de la iglesia donde se nos comentaba que en una ocasión alguien, porque pues los niños seculares todos tienen la maldad de Satanás en su corazón, y golpearon a una paloma. Todos circularon la paloma para querer agarrarla y terminar de dañarla o de matarla. Pero nuestro Señor Jesús, el niñito, un niño de 8, 9 años, dice en el libro de la educación, nos narra las edades, también en el hogar adventista, que es el mensaje que estamos tomando hoy. Y tomó la paloma. ¿Quién era Jesús? Dios mismo. ¿Cómo no podía sanar esa paloma con solo una mirada de ese niño glorioso, amoroso, esa divinidad caminando dentro de los pecadores? Sanó la paloma. Todos aquellos niños se desvanecieron, se asustaron y fueron a contar a sus padres, y ellos les dijeron, no se junten con ese niño. Ese niño es malo. ¿Por qué? Porque el ser humano, el pecador, nosotros
Juzgamos no por lo que es, sino por lo que creemos que es. Muchas veces juzgamos mal a muchas personas y no las conocemos. Sin conocerlas, las menospreciamos, se usa el maltrato, los gestos. Pues me cae mal porque nunca la había visto aquí. O por estas y estas razones. Eso es una inspiración satánica. Y eso hicieron esos padres. No se junten con él. Porque vieron esa reacción. Esa no es normal. Por supuesto, no es normal entre los pecadores. Porque el pecador, el ser humano, está acostumbrado a hacerle daño a los animales. Porque tienen esa inspiración satánica. Pero nuestro Dios, nuestro niño pequeño, maravilla del cielo, Él sanó a esta paloma. Bueno, pues leamos el relato. ¿Qué hacía? Estaba mencionando qué hacía nuestro Señor Jesús en el hogar. José era carpintero y él ayudaba en la carpintería. Jesús salía y caminaba por las laderas del bosque para ir a otros lugares. Pues, ustedes saben los nombres pues, de Jerusalén, Samaria, Israel, varios lugares que él caminaba a pie, Galilea, Nazaret, donde él había nacido. Y dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. En Lucas 4, 39 y 40. Y el niño crecía en fortaleza y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Este niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Dice aquí el mismo libro de Lucas 2, 52. ¿Cuál era el crecimiento de nuestro Señor Jesús? En sabiduría. ¿Cómo debieran estar? Si estamos hablando del hogar, el ministerio del hogar. Y todos conocemos qué significa el ministerio del hogar. ¿Qué es el ministerio del hogar? El Señor Jesús era un niño, desde niño servicial. Pero luego de haber vuelto, estos padres fueron a ciertas actividades que aquí nos narra el mensaje en la palabra de Dios. Ellos regresaron de Galilea y pensaron que entre todos los niños, porque iban caminando muchos, caminaba Jesús, pero Jesús no iba ahí. Al regresar ellos acababan. Al regresar ellos, acabada la fiesta, terminada la fiesta, esta fiesta que estaban celebrando en este lugar, dice, quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Ellos no sabían nada. Nuestro Señor Jesús se quedó, pero es que Él no estaba extraviado. Él no podía perderse en lo que es obra de sus manos, lo que Él mismo hizo. No estaba perdido. Sus padres pensaron que se había perdido. Pero Él, siendo la divinidad, Él se quedó, porque Él estaba creciendo en sabiduría. ¿Y cómo crecía en sabiduría? Pensando que estaba entre compañía, anduvieron caminando, pensando en que iba en compañía de todos los niños, ellos siguieron caminando.
Y aconteció que 3 días después hallaron en el templo sentado al niño Jesús. Después que no lo encontraron en su casa, ellos regresaron a buscarlo. Y encontraron al niño Jesús sentado en el templo. ¿Cómo? ¿Qué estaba haciendo? Todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia a la edad de 12 años y de sus respuestas. Cuando le enviaron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia, preocupados, buscándole. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué importante respuesta. ¿Por qué me buscáis? Qué educación del niño. Ese amor, esa humildad, ese crecimiento espiritual. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló nuestro Señor. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Estamos hablando del principio y de un hogar donde creció nuestro Señor Jesús. Pero también sabemos que dice que el testimonio de Jesucristo es que el espíritu de la profecía. También se nos ha mencionado acerca del mensaje del Señor. Vamos a leer en este mensaje qué es lo que la palabra de Dios nos habla acerca del hogar adventista. Y nos dice el ministerio del hogar. Y es así el ministerio del hogar que se llama el libro. Un escrito de la hermana Elena White. En su página 269, el ministerio del hogar. Y dice: la restauración y el levantamiento de la humanidad comienza en el hogar. Primero presentamos lo sagrado, la divinidad donde creció Jesús. Ahora escuchemos el testimonio. La obra de los padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de la familia y será lo que la hagan las cabezas de familia. Lo que las cabezas de familia hagan de la familia. Del corazón mana la vida. Era nuestro versículo de memoria. Del corazón. De ahí mana la vida. Proverbios 4:23. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. ¿Hay educación en el hogar? ¿Se ha enseñado a servir?
se ha enseñado, cuando digo servir, no quiere decir que vamos a servir la mesa de los alimentos. Servir es todo tipo de servicio, donde entra la educación del joven, del niño, del adolescente que anda en la calle y hay una persona mayor y bota algo o debe cruzar la calle, hay mucho tráfico y no puede pasar. El servicio es ese el que va a prestar el joven, el que va a prestar el niño, el que va a prestar el adolescente. Pero en nuestro medio, ¿qué pasa? Con mayor razón, si son las muchachas que no aguantan ni a caminar con los tacones y se tambalean y pasan tirando a las adultas, a las mujeres grandes, porque no hay educación en el hogar. No se les ha inculcado la educación para que la nación prospere, para que la iglesia prospere, para que el círculo familiar tenga brillo, tenga éxito, tenga una notación en la cual se reconozca la verdadera educación que solo se encuentra a través de la palabra de Dios. ¿Estamos enseñando educación a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adolescentes? ¿Damos nosotros el ejemplo de educación? En algunas ocasiones se dice, ¿quieres saber quién es ella? Una mujer joven, una señorita. Observa a la madre. Así como la madre es, así va a ser ella. ¿Quieres saber quién es él? Observa quién es el padre. Si el padre da buenos ejemplos, da buen testimonio, si el padre es un hombre servicial, no egoísta, no fanfarrón, así va a ser el niño. ¿Por qué? Porque los hijos son el espejo de los padres y los padres el espejo de los hijos. La importancia y las oportunidades de la vida del hogar resaltan en la vida de Jesús, el que vino del cielo para ser nuestro ejemplo. Maestro, es un ejemplo maestro nuestro Señor Jesús. Pasó 30 años formando parte de una familia en Nazaret. Poco dice la Biblia acerca de esos 30 años. Durante ellos no hubo milagros notables que llamaran la atención del pueblo. No hubo muchedumbres que siguiesen con ansias los pasos del Señor o que presentaran oído a las palabras. Y no obstante, durante todos esos años, el Señor desempeñaba su ministerio, su misión divina. Vivía como uno de nosotros, compartiendo la vida del hogar, a cuya disciplina se sometía cumpliendo los deberes domésticos, cargando con su Padre de responsabilidad y amparo del humilde hogar, participando de las experiencias de nuestra suerte común. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. 30 años que pasó nuestro Señor Jesús viviendo como uno de nosotros. No en ese tiempo Él estaba dando a conocer su divinidad, a excepción de algunos casos, como por ejemplo el de la paloma, golpeada, herida, y solo con tomarla en sus manos, esa paloma sanó y se fue. Pero Él no podía iniciar su ministerio sin antes ponernos ejemplo perfecto. Es esta una de las razones que así como ejemplo perfecto nuestro Señor Jesús
nos ha dado, nosotros también lo hagamos. No podemos dejar en un ministerio de la iglesia a alguien que solo llegó hoy a escuchar el mensaje o llegó porque pasó a sentarse un rato en la sombra y lo pasamos al lugar santísimo, al púlpito, a que vaya a dirigir una actividad. No, porque antes no ha sido entregada su vida a los pies de Cristo Jesús, no ha sido bautizado, en otras palabras, porque el Señor Jesús fue bautizado y entonces recibió el poder del Espíritu Santo. Al terminar, al salir de él de su bautismo, inició su ministerio terrenal aquí en la tierra. Él murió al pecado, es el ejemplo que nos dejó dado, que nos ha dado. Nosotros al bautizarnos morimos al pecado y al salir del agua nueva criatura somos, para iniciar ya con esa bendición de haber recibido